que se me olvide. Sí, profe. Sí, buenos días, buenos días. Ok, vamos a ir cerrando el tema, los temas. Ligia, háblame un poco de qué es el enfoque docente. Es hacia dónde queremos llevar la educación, es el enfoque, mm, hacia dónde debemos llevar el aprendizaje, la educación de nuestros alumnos, Muy bien, ¿de acuerdo con qué o quiénes? de acuerdo a todos nuestros antecesores, pedagogos, psicólogos que han luchado o han modificado todo este, sí, el aprendizaje a través de la historia. Ok. Eh, ¿Qué otros factores influyen para poder desarrollar la profesión docente? Bueno, para empezar, Leti, ¿qué es un docente? O Ligia, quien quiera. Es la persona que guía al alumno en su aprendizaje. Me gustó la definición. ¿Por qué una persona? Como dijo, profe, Me gustó la definición, pero pregunto por qué es una persona. es el docente. Ok, a ver, vamos, O vamos a recapitular. o un docente capacitado. Pero ¿por qué una persona si ya existe la inteligencia artificial? Porque no es solo transmitir como loritos o como máquina la información, sino que también se necesita la práctica, la visualización y pues la inteligencia artificial quizá no sea igual. Ok, ya estamos por terminar el curso. Hemos visto qué es un docente, ¿no? Un docente, ay, déjenme luego más grande para que podamos verlo todos. Ayúdame con la diapositiva, Ligia, por favor. ¿Qué es un docente? Un docente es una persona que se dedica de forma profesional a la enseñanza. El objetivo principal de la docencia es transmitir la enseñanza a otras personas, ya sea en un marco general de enseñanza o sobre un área en específico. Un docente tiene varias funciones a ejercer, entre ellas se encuentra la posibilidad de facilitar de toda forma posible el aprendizaje al alumno, para que éste pueda llegar a alcanzar la comprensión plena de la materia o área que se está enseñando. ¿Sí o no? ¿Segura? Sí, porque el docente tiene que ver la manera, si no es de una forma o de otra, pero tiene que ver la forma para transmitir la información o el aprendizaje. Ok, aquí hay palabras clave. ¿Cuáles son? Facilitar, Transmitir, comprender, ¿Qué otras? enseñanza. Ok, las que a mí me parecen más importantes es que son una persona, por lo que platicábamos. O sea, es el puesto de la docencia está referido para una transmisión de conocimientos de generaciones en generaciones, ¿no? De generaciones mayores a generaciones menores. Cualquiera puede ser docente. No, porque como la definición lo dice, debe dedicarse de forma profesional Ok, y anteriormente, debe tener conocimientos específicos para poder transmitirlo.
Perfecto. Anteriormente salían de la primaria y si podías enseñarlo, si tenías una cualidad para enseñar, podías ser maestro, ¿no? En nuestro país. Ahora se realiza de manera profesional, tienes que cursar, asignaturas. Por ejemplo, en mi caso de mi licenciatura, yo hice 58 asignaturas acreditadas por encima del 8, que es el sistema, perdón, para certificar primero que tienen los estudios y poder obtener un grado académico, ¿no? Eso, el grado académico de la licenciatura te da la visión de profesionalización en una área de la educación. Ahora, además de ser una persona y hacerlo profesional, eh, nos dice que el docente tiene varias funciones. ¿De qué nos está hablando? Si un docente tiene varias funciones, también debería tener que varias que... Si yo voy a Cualidades, decir, mandé cualidades, cualidades, habilidades, capacidades, actitudes, aptitudes, ¿qué más? Responsabilidad. El docente debería de tener responsabilidades. eh, Pregunta seria. pues es que prácticamente la responsabilidad del docente es transmitir la enseñanza. Ok, el docente sí debe de tener responsabilidades porque en sus manos está que Los alumnos. están los alumnos, está en juego las capacidades de los alumnos, el poderse desarrollar adecuadamente, ¿no? Ok, ¿qué entendemos por facilitar? Hacer más accesible a algo. Ligia, sí está bien, Leti, ¿eh? Está bien, pero quiero que ahondemos un poquito más todos. Hacer más, Ay, perdón, se me cayeron mis lentes tanto. más Hacer más fácil, que... más fácil el aprendizaje. Mm, a ver, denme un ejemplo de facilitar. Por ejemplo, en la primaria, cuando les enseñan las matemáticas, podrían ser con dibujos, con canciones. O sea, no solo es contar con sus dedos o así en la pizarra, sino que ponerles otras actividades que, o sea, que se les haga más fácil a los niños. Ok, y eso no sería diseñar adecuadamente de acuerdo al contexto de necesidades educativas de cada uno de mis alumnos, del grado, el grupo, el nivel que estoy impartiendo. Sí, Miren, quiero hacer una reflexión. ¿Por qué habríamos de facilitar el aprendizaje? Porque no todos los alumnos aprenden de la misma manera o con el mismo método. Pero ¿por qué hacerlo fácil? para que el alumno se sienta seguro. Para garantizar Mm, que el alumno va a adquirir los aprendizajes necesarios. Cuando aprendes algo fácil, ¿qué pasa? Se nos queda la información. ¿Sí? Por ejemplo, denme un ejemplo de algo que hayan aprendido fácilmente. Las sumas, las restas, las operaciones básicas. A ver cómo las aprendiste.
Pues las sumas haciendo bolitas y palitos o con mis dedos. ¿Y fue fácil? Dijiste, esta bolita me salió igualita que la de la maestra o la del maestro. Hombre, qué fácil, ya tengo desarrollada la percepción de conteo. Ok, quiero que entendamos un concepto. El concepto de facilitar no quiere decir hacer menos laborioso o menos complicado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso explíquenselo muy bien a los padres de familia con los que trabajen. Cuando yo decido facilitar de toda forma posible el aprendizaje del alumno, es aptar, poner en las mejores condiciones de manera cognitiva, conductual y psicopedagógica, las habilidades, actitudes, aptitudes del niño. Yo soy un facilitador del aprendizaje, ¿sí? Yo voy a poner el aprendizaje disponible para todos. A eso se refiere la palabra facilitar, ¿sí? Poner el aprendizaje o la enseñanza, dependiendo del grado del nivel, disponible para todos. No quiere decir que yo le tenga que hacer las cosas más fáciles al alumno. ¿Sí se entiende? Sí, Sí, Ok, profe, dime. un facilitador o sea, es lo que pasa que ya ve que tomé el curso, se llama facilitador. Entonces ahí entendí que era un docente, nada más o sea, que llegaba y por sí que tenía que explicarle las cosas, no necesariamente tenía que ser, ¿cómo explicarlo? Que haya estudiado para maestro, ¿no? Ujú. En este mismo sentido, por eso les digo que no se confunda la palabra. Un facilitador es, a ver, hoy vamos a ver el tema este, de pintura. Vamos a ver el tema de pintura, ¿ok? Pintura en superficies de interiores. Aquí está la pintura, aquí está la superficie, aquí están las hojas de cómo es la técnica que se debe de utilizar. Ok, desarrollen su propio aprendizaje. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el concepto que revisamos ahorita? Está siendo un facilitador. Poniendo todas las cosas disponibles, poner el aprendizaje disponible hacia todos. ¿Sí? Yo no necesito. ¿Cuál es la diferencia entre un docente y un facilitador? El docente está capacitado o estudiado en una universidad, es un profesional de la enseñanza. Exacto, el docente es un profesional de la enseñanza. Por ejemplo, algo que sí les voy a pedir es que si ustedes en algún momento de su vida son docentes, es que nunca sean docentes. ¿Qué hace un docente? Llega, buenos días, pasa lista, bienvenidos, saquen su cuaderno, cállense, párense, siéntense, acomódense, pongan atención, premio, castigo, reforzador positivo, reforzador negativo, evaluación, tarea, actividad, actividades complementarias, que el baile, que esto, que el otro, que clase de computación, de inglés, que ahora pásense acá. Eso es un docente. Un profesional de la enseñanza puede ser un normalista, puede ser un licenciado en pedagogía, puede ser un psicopedagogo, un psicólogo, ¿sí? Un profesional de la enseñanza. No caigan en la función docente, porque cuando caes en la función docente empiezas a ir al consejo técnico, porque, ay, tengo que ir al consejo técnico. Ay, aquí está mi ruta de mejora. Aquí están los resultados de mi taller intensivo. Ay, no. Yo soy un docente nada más. Yo trabajo de 8 a
4 y ya después no tengo nada que hacer. ¿Ok? El profesional de la enseñanza tiene un estilo de vida. Sabe elegir los momentos en cuándo dar su opinión, en cuándo aportar, en cuándo no aportar, ¿sí? Todo para facilitar el proceso de enseñanza, aprendizaje. ¿Han visto los facilitadores del INE? ¿No? Los que van de puerta en puerta diciéndote, te toca participar como funcionario de casilla y tal, 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 tal. Te entrego tus libritos para que los leas. Nos vemos el día de las votaciones o va a haber un taller y ahí yo lo explico y vamos a simular lo que se tiene que hacer. Nos están poniendo todas las herramientas posibles para que el aprendizaje suceda. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un docente? En Hispanoamérica se le llama profesores a los docentes de todos los niveles de enseñanza, ya sea educación infantil, educación primaria, educación secundaria o educación superior. Puede suceder que en algunos lugares en específico se refieran a los enseñantes como maestro, profesor titular, profesor agregado, profesor interno, profesor visitante, profesor no numerario, entre otros. Ok, entonces, ¿cuál es la... A ver, vamos a caer en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre un docente, un profesor, un maestro? Un docente es como lo que usted comenta, ¿no? Es el que transmite el aprendizaje, pero un aprendizaje, por así decirle, específico. El maestro es el que te puede capacitar en un oficio, ¿no? No necesariamente en un aula. ¿Y cuál era el otro, el profesional? Docente, profesor y maestro. Y el profesor, bueno, ya le dije docente, el maestro, el profesor, ahí sí, no sabría explicárselo. Ok, Leti, Eh, Profesores son los que dan, son los que dan clases a los niveles hasta superior, universidad. Y los maestros, am, creo que no, o sea, he escuchado que usan el término maestro, aunque no estén dando clases, por ejemplo, el porque albañil, ¿será un maestro? ¿Maestro mm, albañil? pues sí le dicen maestro albañil, pero pues no es que haya estudiado sea un profesional, sino por lo que sabe, ¿no? El ingeniero, ok, ahí vamos cerca. El ingeniero civil sí estudió y sabe hacer las mismas cosas que un albañil. ¿Listas? A ver, anótenle ahí para que no se nos olvide nunca. Ustedes me dicen cuando ya. Sí.
Ok. Docente se llama así a la función administrativa que ejerce un profesional de la educación. Es la función administrativa que ejerce un profesional de la educación frente a un grupo del nivel académico que sea. ¿Sí? Un docente tiene dos tareas, enseñar y descargar administrativamente. Leti decía que un profesor es a nivel universitario. ¿Por qué, Leti? Como digo, profe, es que el perro no deja de ladrar. Que tú decías o mencionabas que el profesor es para nivel universitario. Y hay algo de cierto, pero ¿por qué mencionabas o aseverabas esto? Por la enseñanza que le dan a los alumnos para Mm, prepararlos al mundo laboral. ok. Un profesor es aquella persona que ejerce una profesión. Por ejemplo, cuando yo inicié mi escuela de fútbol, yo ejercía una profesión, profesaba los valores aprendidos durante mi certificación o mi capacitación. Sí, yo tendría, cuando hice esos estudios, tendría 18, no es cierto, 17 años, 17 años. ¿Era un profesional de la educación? No, simplemente estaba ejerciendo una profesión, ¿cuál? La de preparador físico y posteriormente la de director técnico. ¿Yo era un docente o un profesor? Profesor, Ok. ¿Cuándo me convierto en docente? cuando estudia una universidad, cuando se prepara, Cuando ante la ley ejerzo o realizo las funciones administrativas que requiere un puesto. ¿Se acuerdan de la requisición del puesto? sí, Que para el caso de la docencia es la figura que va a encargarse de la educación cualquiera de los niveles, primaria, secundaria, preparatoria, preescolar, superior. ¿Sí? Ahorita, ¿de qué trabajo yo? ¿De docente o de profesor? Docente. De docente, muy bien. El profesor es aquel que profesa, es aquel que ejerce su profesión, ¿sí? Independientemente de si tenga un título o no tenga un título. Hablando de títulos, ¿quién es maestro? Yo podría ser maestro en robótica, maestro en terapias alternativas, maestro en fisioterapia. No, porque no tiene la preparación, ¿no? ¿Cuál sería la preparación? maestro, sí. A ver, ¿cuál Es sería como la el tema que estaba diciendo del maestro albañil. No necesariamente tiene que tener un título, ¿no? No, aquí sí, ojo, pero ojo, porque las cosas son bien, bien cambiantes. El maestro albañil, sabe mucho, ¿sí? Un maestro en los albañiles, por lo menos acá por donde yo trabajo, es ayudante general, el chalán, que es el que está preparándose para hacer qué, Maestro. para ser el maestro, ¿no? Acá se les dice
media cuchara o cuchara al puesto de oficial albañil, que son gente que no son chalanes, pero que sí tienen los conocimientos más avanzados que los chalanes o los ayudantes generales. Se les dice media cuchara o cuchara, ¿no? Un maestro de cuchara completa, que ya sabe hacer muchísimas cosas, ¿no? Desde la base de los cimientos hasta las losas, hasta los detalles, los acabados, etcétera. Ese puesto se llama oficial albañil. Y el maestro albañil es aquel que se puede hablar de tú a tú, ¿con quién? Con el ingeniero, con el arquitecto, sin haber cursado qué, estudios oficiales, ¿sí? En el caso de los maestros albañiles. Para todos los demás es necesario cursar una... A ver, cuando yo estudio una licenciatura, ¿cuál es el grado académico que obtengo? Hay alguien aquí con vida. Está congelado mi pantalla, no sé si. ¿Por qué? Ah, ya. Es que Ajá. estoy aquí afuera, profe. Estoy Ah, ya, 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 ya. pues los Ok, perros no dejan de ladrar. no, no pasa nada. Aquí los chacalones no dejan de pasar en moto. Voy a Ok. prender mi cámara. Ahí si pasa un cochino, una gallina, no, no se asuste. Cuando yo estudio una licenciatura, ¿qué grado académico obtengo? ¿Cómo me van a llamar? Licenciado, ¿no? Sí, ¿Qué tengo que estudiar para que me llamen maestro? maestría. Una maestría. En el caso, por ejemplo, de que yo haya estudiado una maestría en docencia universitaria, tendríamos un docente con estudios de maestría en docencia universitaria. O sea, a mí quien me imparte clases es un maestro en docencia universitaria. Ese es mi docente frente al grupo, más allá de que profese o no las técnicas o las características naturales del oficio o de que ejerza mi profesión es diferente. En mi caso, yo disto mucho con lo que la profesión requiere por el nivel educativo. Por ejemplo, en universidad no profeso como un docente de primaria o de secundario, de preparatoria. Con ustedes a lo mejor todo el día estoy así, ay, pongan atención y hagan caso y que sí, que ya ver, explícame. Y, por ejemplo, entre semana, porque me lo han dicho en primaria, con los de kinder todo es jajaja, jijiji, y en inglés, y hay que tirarlos al piso, y hay que cantar, y hay que saltar, y hay que movernos, y con los de primaria es otra cosa totalmente diferente, ¿no? La profesión requiere profesar de acuerdo al nivel educativo. Eso nos lo va a ir dando la experiencia. La función docente, en cuanto nosotros firmemos nuestro contrato, tenemos lo que ya decían, que cumplir con ciertas habilidades o características, pero también tener en cuenta que tenemos ciertas responsabilidades. Y para llegar a ser un maestro, como en todas las películas de Karate Kid, como en todas las películas en donde el personaje principal no sabe hacer nada y se prepara y se prepara y se prepara hasta llegar a ser un experto, pues no es otra cosa más que obtener el grado de maestro. Afortunadamente, el grado de maestro se realiza de una manera informal y se profesionaliza de una manera formal. ¿A qué me refiero? Yo puedo llegar a ser el mejor maestro
siempre y cuando me capacite, siempre y cuando me prepare. Y esas se las voy a dejar ahí al costo. Yo decía, cuando los estudios en dirección técnica aquí en México no tienen validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, es una capacitación. Entonces yo a mis 18, 19 años llegaba a pedir trabajo y me decían, no, es que eres muy joven, es que no tienes la experiencia. Pero yo ya tenía los conocimientos desde los 14 que empecé a dar clases. Entonces dije, me voy a empezar a preparar más para poder profesionalizarme y ser un buen maestro. ¿Qué pasó? Pues que me profesionalicé. Ahorita ya tengo 30 años cumplidos y platico con algunos directores técnicos profesionales y me dicen, ay, es que eso no lo conocía. Ah, es que, o sea, la forma en la que tú ves el aprendizaje de los alumnos, nunca la había tenido en cuenta o cómo le hago cuando tengo un alumno, un jugador así. ¿Qué pasó? Que me separé. En cuanto hice estudios de licenciatura y de maestría, de posgrado, me separo de los demás. Entonces, un docente enseña a los alumnos. Un profesor trabaja con padres de familia y con alumnos. Y un maestro enseña a los docentes. ¿Sí? ¿Qué habría solamente arriba del maestro? Doctor. Un doctor. Un doctor, no un médico, ¿eh? Un doctor. Ok. Listo, hemos terminado. Saquen la rosca. Este, ok, objetivo cumplido. Quiero escucharlas. Este, ¿cómo les pareció esta asignatura? Real, ¿eh? Desde su corazón, desde su alma. Yo sé que este año, que este parcial la sufrimos, o este cuatrimestre, lo sufrimos un poco más, pero ya se dieron cuenta por qué. No es lo mismo ser un docente a ser un profesor, a ser un maestro. Lo que traté de este cuatrimestre de formar no era docentes, porque el enfoque docente leemos un poquito, le agarramos la onda al oficio y lo practicamos. Y no nada más es de, pues ya sé dar clases, ya sé exponer, ya sé evaluar, ya sé calificar, ya sé tener control del grupo. Hay que ir un poquito más allá. Y para ir un poquito más allá en la docencia, hay que salirnos de la persona y entrar acá arriba. ¿Ok? Objetivo logrado. Como cada cuatrimestre, pues no les puedo decir lo que quiero trabajar con ustedes, porque si les digo, puede que no se cumpla, pero al momento están más que capacitadas para ejercer la función docente desde su profesionalización educativa, que es la de una licenciada en pedagogía. Las escucho ya, nomás tenemos 2 minutos 20. Profe, antes de todo, sobre la otra semana hay exposición de proyectos. Nosotros no pasamos, ¿verdad? Ahora van a pasar 2 por asignatura. Ah, Pilar y Karen. Ese es el regalo de Reyes. Ay, ¿cómo les explico? Sí, profe. No, ya tienen su trabajo hecho, van a pasar ustedes. Pero No, ya profe, no. no va a haber exposición. Esta vez no van a exponer un tema. Esta vez es un conversatorio de todo lo que hicimos. Por ejemplo, realizamos el proyecto que vamos a exponer es el proyecto de enfoque docente del siglo XXI. ¿Qué es un docente? Tal. ¿Qué funciones hace un docente? Tal. Pero ya no quiero que lo lean porque ya vamos en octavo cuatrimestre. Ya no quiero que preparen diapositivas, ya nada más si acaso le pongan, ¿qué es un docente? Pues un docente hace esto, tiene funciones de esto. Decidimos, voluntariamente, no porque el profe nos obligó, realizar un trabajo de investigación en donde estudiamos o recopilamos las principales características de los docentes, le preguntamos a alumnos, a directores, a docentes, cuáles son las principales características que debería de tener y este es el resultado de nuestros informes. Con eso,
con eso, entre las dos, hoy les paso las diapositivas para que ya los tengan, pero yo nomás quiero que hablen de su proyecto, nada más. No necesitamos otra cosa. Esta vez va a ser más fácil. Lo que les pregunten o lo que quieran exponer va a ser más fácil. Ahora van a ser 5 minutos, 10 minutos y 10 minutos. Pero 5 minutos se la van a pasar hablando de todo lo que Ah, hicieron ok. en su, 5 minutos Leti, 5 minutos yo, o 5 minutos entre las dos. no, o sea, 5 minutos va a ser como de las cosas de investigación, la teoría, y lo demás, los siguientes 5 minutos es hablar de su proyecto, para que sean 10 minutos Leti y 10 minutos tú.